Hola a todos, bienvenidos a este nuevo segmento de Cultura Atlas. Hoy para mí es un placer tener a esta persona aquí con nosotros, que es mi entrenador. Él es Víctor Villegas, él es psicólogo deportivo. Saluda, Víctor, a la cámara. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca, no solamente del running, sino acerca de la psicología deportiva, que es un tema que a muchas personas le interesa y poco sabemos de qué se trata en realidad. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos para Víctor hoy es que queremos saber qué es la psicología deportiva como tal. Hola, buenos días a todos. Mira, a ver, el tema de la psicología deportiva es un mundo, ¿no? Es un universo bastante interesante. Muchas personas hablan del tema de la psicología deportiva, que tienes que entrenarlo, que tienes que estudiarlo, un montón de cosas, pero mira, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come? ¿Qué consiste la psicología deportiva? Y yo creo que definiendo la psicología deportiva es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en el contexto deportivo, pero no necesariamente desde el punto de vista del contexto deportivo, desde la práctica del deporte como tal, sino desde la práctica, todo lo que rodea el deporte, desde un punto de vista organizacional, todo lo que tiene que ver con los equipos, todo lo que tiene que ver con cuerpos técnicos, todo lo que tenga que ver con formativo, educativo y la alta competencia y alto rendimiento. Entonces la psicología deportiva estudia al ser humano, su relación con los seres humanos también dentro del contexto deportivo. No solamente el comportamiento, sino que ahí tú puedes estudiar emociones, pensamientos, porque la simbología de por qué una persona practica un deporte y no practica otro deporte, por lo menos correr. Correr es súper simbólico, porque hay gente que sí corre y hay gente que no corre, porque hay gente que corre por una etapa y hay gente que no corre toda su vida, por ejemplo. ¿Cómo tú llegas a estudiar la psicología deportiva de algún deportista sin conocerlo previamente? ¿Cómo puedes hacer eso? Mira, la verdad es que eso es muy interesante, ¿no? Tú puedes estudiar la psicología deportiva de la persona sin necesariamente conectarte con la parte personal, pero esa es como una versión muy antigua. La visión moderna de la psicología deportiva es que tú estudias a la persona desde yo deportista, pero yo también soy padre, puedo ser hijo, puedo ser estudiante, puedo ser esposo, puedo ser un montón de cosas. Y todas esas cosas no las puedes desligar del mundo deportivo porque te afectan. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, ¿ok? Yo no sé si tú sabes, pero a muchos equipos de fútbol, básquet y béisbol los aíslan de su familia previo a una competencia importante. O, por ejemplo, hubo un caso muy importante en las Olimpiadas de China, donde el Comité Olímpico Chino tomó a toda su delegación, toda su gente que iba a competir en las competencias, en esas Olimpiadas, y los aisló de su familia como por 1 año o 2 años, para que todo lo que se viviese a nivel familiar no te afectara a la hora de representar a tu país en China, que eran las Olimpiadas, no eran casa. Y hay un caso típico de una china que se le muere su abuelita, ella era una gimnasta y la abuelita se le murió en esos 2 años que ella duró aislada y ella no lo supo hasta después de las Olimpiadas. Obviamente estamos hablando que eso no se debería hacer pero ¿por qué? Porque lo personal está ligado a tu ser deportivo, ¿no? Por ejemplo, volvemos al tema de correr. Dependiendo de las emociones que tú sientas, los problemas que tú estás atravesando, puede afectar o puede potenciar tu correr. Eso es dependiendo también de cómo lo canalices. Pero hoy en día tienes que estudiar a la persona en todos los aspectos porque al final todo está ligado, pues. Como psicólogo deportivo, te voy a hacer una pregunta que yo creo que sé la respuesta, o espero. ¿Cuál es el deporte que requiere mayor intensidad o mayor preparación psicológica para poder ejecutarlo? ¿Cuál crees tú que sea el deporte que requiera más de esa parte que cualquier otro, pues? Mira, esto es algo chévere, ¿no? Mientras más técnico sea un deporte, más capacidad psicológica o energía mental necesita. Entonces pudiésemos hablar, por ejemplo, la gimnasia, pudiésemos hablar del golf y pudiésemos hablar del tenis. Son deportes donde tu cuerpo tiene que estar conectado para hacer un montón de cosas al mismo momento, con un nivel de precisión muy alto, que es muy distinto a correr. ¿Por qué? Porque el correr es muy primitivo, es básico de nosotros. Eso nace con nosotros. Tú eres chiquitico y tú huyes de tu mamá porque te va a regañar y corres. No necesitas tanta concentración mental o tanta preparación. Pero, por ejemplo, para pegarle una pelotica así y que la pelotica viaje 200 metros y entre en un huequito que también es así súper chiquito, necesitas una preparación mental mayor. Entonces, ¿qué tan complejo puede ser? Es dependiendo de la complejidad técnica del deporte que vayas a ejercer. O sea, nunca me esperé esa respuesta, ¿sabes? Yo pensé que me ibas a decir cualquier otra. Ajá. Y tienes razón. O sea, ahorita viéndolo desde ese punto, porque conozco los 3 deportes y los conozco muy bien, sobre todo el tema del golf, que lo he vivido, mi hermano ha sido golfista, mi familia y todo. La precisión y el trabajo mental que requiere, o sea, cada vez que le vas a pegar a la pelota, ahí estás jugándote el resto del camino de los hoyos. Pues entonces sí es netamente, es una locura. El golf es una locura.
Y a ver, desde un punto de vista deportivo, yo no sé, y me imagino que obviamente lo has escuchado, que todo lo que son los tenistas, todos los que son los golfistas y los gimnastas, pero vamos a hablar de golf y vamos a hablar de tenis, te asocian la práctica con un juego, con una manera de ser. Que ese es tu tenis. Mi tenis es así. Y tu tenis es esa manera de... Ese era uno de los temas que quería como una personalidad. En el mundo de las teorías de la personalidad, el desarrollo de la personalidad, ya un punto de vista psicológico, pudiésemos entender que nosotros tenemos como muchas máscaras. Entonces podemos entender que hay una máscara que es tu personalidad de que juega tenis. Entonces ese juego tiene unas características, tiene unos componentes psicológicos que incluso para muchas personas se te activa dentro del contexto deportivo. Pero en lo que sales de la cancha es como que si dejaras esa máscara allí y ya fuera de la cancha eres otra persona. Un deportista tiene una personalidad mientras ejecuta el deporte y puede tener otra personalidad fuera de la cancha o fuera del campo, o como lo quieras llamar. Existen dos escenarios, ¿no? Entonces, o pudiésemos hablar de tres. Un escenario donde el primer escenario es que tu forma de ser afuera, en tu vida a día, en tu vida personal, familiar, lo que tú quieras, esté conectada con tu forma de jugar. Porque por lo menos lo que es básquet, lo que es fútbol, lo que es tenis, lo que tenga que nosotros asociemos a juego. Porque por lo menos correr no es un juego, claro. No lo asociamos a un juego. Pero todo lo que sea asociado a juego puede estar asociado a tu personalidad. Pero hay personas que su día a día, su manera de ser, su personalidad fuera del contexto deportivo no está asociado nada que ver con su manera o con su jugar. Vamos a utilizar esa palabra jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que jugando sea una persona que pueda sacar cosas que en su día a día no puede. La viveza, la astucia, un poquito de rabia, un poquito de ira, un poco de intensidad, que en el día a día puede ser una persona súper pasiva. Pero resulta ser que si juega fútbol, por ejemplo, es la persona más agresiva del mundo y es el mejor mediocampista. El deporte permite canalizar cosas desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista existencial que las personas en su día a día no pueden hacer por XY motivo. Y que muchas veces esos XY motivos tienen que ver con aspectos educacionales, aspectos de la sociedad como tal, ¿no? Hay una pregunta que te quería hacer, porque la viví recientemente, y es el tema de la depresión post. O sea, post carrera, post torneo, luego de haber perdido o ganado, porque creo que el resultado puede tener que ver con lo que sientas, pero creo que al final la emoción igual la sientes porque te da una depresión. O sea, yo la viví, pues, y yo me reía y le decía a la gente como que estoy deprimida, y en verdad sí lo sentía. O sea, yo sentía que me hacía falta esas ganas de salir a correr, o sea, ese propósito. Háblame un poquito de cómo se canaliza y por qué sucede. Mira, lo primero que yo le digo a las personas es que eso se tiene que vivir. De alguna u otra manera, eso que tú vives, que hablarlo de depresión es como muy fuerte. Si pudiese llegar a una depresión desde un punto de vista clínico, ¿okay? Ha habido casos muy famosos de deportistas, por ejemplo, este nadador Michael Phelps, después de cada olimpiada, el tipo era supercampeón olímpico y el tipo después duraba un mes encerrado en el baño de un apartamento que el tipo se quería suicidar. Eso sí, ya pudiésemos hablar de una depresión o en clínica ya canalizándose, pero en el caso tuyo, no solamente tuyo, sino de muchos chicos, y que pasó algo bastante interesante este CAF y el CAF pasado, que es que hubo como un sentimiento general en toda la comunidad de corredores de Venezuela con el tema de CAF, y es que sí, pudiésemos no hablar de una depresión, pero sí me gusta hablar como de un vacío existencial. Vamos a hablarlo así, sí, porque depresión es muy fuerte. Sí, pero es que al final es un vacío existencial. ¿Por qué? Vamos a verlo porque tú lo has vivido. Por 4 o 5 meses, las personas, todo lo que tiene que ver con su vida gira en torno a la maratón. Piensas, respiras, comes, te vas a dormir, sueñas o tienes pesadillas y de repente llega el día, haces el evento y ya es como, mira, ya lo hice. Entonces ese propósito de vida muy, muy filosófico, muy espiritual, ya no está. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Y entonces como todo lo que pasa con el ser humano cuando le agarra pegó algo y esas cosas que tú estabas apegado ya no está. Hay un dolor, hay un vacío, es como si tuvieses un duelo. Yo me siento perdida todavía. En mi vida no tiene sentido. ¿Sabes? Claro, porque era lo que te motivaba, ¿ok? Era lo que te llevaba, lo que te daba energía a continuar, independientemente si estabas cansado o no. Y que cómo lo podemos solucionar. Y es que una cosa es querer hacer CAF y otra cosa es querer ser maratonista. Porque si yo quiero ser maratonista, yo dependo de hacer muchos maratones. Claro. ¿Okay? Pero si yo todo lo asocio a yo quiero solamente hacer CAF y consigo CAF y ya no hay más nada,
no hay futuro, no hay existencia, no hay más vida. Entonces es como una limitación, hay un fin. Pero si yo pongo mi objetivo, mis deseos en yo quiero ser maratonista y quiero progresar como maratonista, yo sé que si yo hago uno va a venir otro y va a venir otro proceso. Y ese proceso de tristeza, de vacío, es normal también sentirlo, es normal porque de alguna u otra manera nos prepara ante la pérdida de cosas. O sea que la mejor manera es inscribirte en otro. Sí. O sea, así de sencillo, pues. Total. Mira, Víctor, vamos a seguir hablando acerca de la psicología deportiva y hay un tema que es importante, que es acerca de la autoconfianza. Porque yo creo que en los procesos de preparación para cualquier cosa que hagas en el ámbito deportivo, hay un tema de confianza que es sumamente importante. Por ejemplo, yo muchas veces en la preparación para el maratón dudé. O sea, dudé de mí misma si lo iba a hacer bien, no, si estaba haciéndolo bien, si iba a poder terminar el maratón o si el entrenamiento lo iba a hacer bien. Entonces, quiero que hablemos acerca de la autoconfianza en el rendimiento deportivo de cualquier atleta. No tiene que ser de alto rendimiento, pero vamos a hablar acerca de eso, de la autoconfianza. Mira, ese tema es chévere. Y en el mundo... Me encanta que cada vez que te hago una pregunta te emocionas porque... Es que tenía tiempo que no hablaba de psicología como tal, ¿no? Deportiva. Porque siempre estoy hablando de deporte más desde un punto de vista de entrenamiento, de preparación. Pero el tema de la autoconfianza es clave. No solamente desde un punto de vista de deporte, sino para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, ¿ok? Es clave, pero no nos enseñan a confiar. Es interesante porque para yo lograr algo necesito confianza o autoconfianza, pero no me dicen cómo yo logro eso. En el punto de vista deportivo como tal, se va dando en la medida en que tú vas consiguiendo realizar la tarea que tienes que realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que estábamos hablando ahorita con tu preparación de maratón, que va a ser diferente en la otra que hagamos. Por ejemplo, tú ahorita que estabas debutando en maratón, cuando tienes que hacer por primera vez tus 3 horas de entrenamiento, tú dudas de eso. Y se activan a nivel psicológico un montón de cosas que están apagadas, que te hablan y que aparecen. Y que te hablan al oído. Es como si apareciera un diablito por acá y es automático, ¿no? Y eso te empieza a decir, no lo vas a lograr, no vas a poder, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metiste en esto? Bla, un montón de cosas. Y por el otro lado tienes otros pensamientos que están asociados a la autoconfianza, porque todo esto se llama autodiálogo y es el lenguaje que yo tengo conmigo mismo, que puede ser desde un punto de vista desde el pensamiento, pero también puede ser desde el comportamiento. Entonces aparece otro amiguito que te dice, bueno, mira, ya va, yo creo que sí podemos, ¿no? Antes hemos podido lograr otras cosas. Lo que pasa es que te estás metiendo ahora en 3 horas, ¿no? En un mundo totalmente desconocido. Haces tu entrenamiento, haces tus 3 horas, si lograste 30 kilómetros, lo que sea, y el hecho de poder lograr eso ya alimenta tu autoconfianza. Que tu autoconfianza es la capacidad de creer en ti cuando la gente o lo que te rodea no cree en ti o no confía en ti. Pero eso es algo innato, ¿okay? Es una habilidad. Como si pudiésemos verlo en un punto de vista físico, es un músculo que tenemos que entrenar. Yo aprendí desde un punto de vista de psicología deportiva y de entrenamiento deportivo que la mejor manera que yo puedo hacer que una persona, un deportista, un corredor, aprenda a confiar en sí es poniéndolo en situaciones como el entrenamiento donde tenga que aprender a hacerlo. Cuando dudas, o sea, mandas la preparación, lo dudas, ajá, dudas que lo vas a hacer, ajá, pero después de que lo haces, ya sabes que le vas poniendo como un check, sí, a la lista, sí, de... No. Y pasa algo chévere también, es que en la medida que yo me voy dando cuenta que esa persona va teniendo confianza, entonces yo le voy poniendo cosas más complejas. Claro, no, ya puedo jugar, porque definitivamente desde un punto de vista, mira, me sirve para lograr cosas, pero si nos vamos a un punto más allá, me sirve incluso para lograr cosas que pensaba que no podía lograr o para poder dar ese 101% o ese 100% de mi capacidad, de mi esfuerzo, de lo que tenga que hacer en un momento específico, ¿no? Vamos a ver desde un punto de vista deportivo. Un tenista, un Djokovic, un Nadal, todos estos tipos, un Federer que ya se retiró, que era uno súper grande. Hay un punto donde lo físico va a mermar, pero entonces allí es donde tu capacidad mental va a salir a relucir. Es eso lo que te va a llegar a hacer ese punto extra. Es eso lo que te va a llegar a la pelota que otras personas no pueden llegar. Pero es que tienes que confiar. Te lanzas. Y le llegué, no le llegué, pero yo lo intenté. Eso también va relacionado al tema de la autoconfianza. Es que yo creo que en el ámbito de alto rendimiento de profesionales, como estabas hablando de Djokovic, Nadal, Federer, no es una diferencia física, es una diferencia 100% mental. A mi manera de ver, es algo muy personal como yo veo el deporte profesional, pero lo veo así. Espero que tengamos una segunda edición porque este tema al parecer es bastante amplio. Entonces, bueno, nos vemos pronto de nuevo.